Muy buenas tardes, don Aníbal. ¿Usted está de acuerdo con que yo suba a internet la siguiente entrevista a internet? Sí, yo no tengo ninguna inconveniente en que sea publicada por internet. Muchas gracias. El docente me estaba comentando que le tocó vivir una etapa que le marcó su vida y pues que ha sido la más dura hasta el momento, la época de las Esmeraldas en Boyacá. Cuéntenos un poco más de esa experiencia. Alrededor del año de 1985 y el año de 1986, quienes teníamos la oportunidad de trabajar en la zona del occidente de Boyacá, en las ciudades de Maripí eh, y Quipama, tuvimos la oportunidad de conocer las Esmeraldas. En esa época todo era muy restringido, las vías hacia el occidente de Boyacá eran muy controladas para saber qué personas ajenas a la región llegaban, y desde ese mismo punto de vista nosotros como docentes eh, al comienzo también teníamos algunas dificultades, toda vez que pensaban que nosotros íbamos a las minas. En esa época eh, la violencia de la región era muy grande y los esmeralderos salían a negociar a la ciudad de Chiquinquirá sus esmeraldas en el Parque Julio Flores, donde también hubo mucha violencia a, a raíz de las minas y de los precios de las esmeraldas. ¿Cuánto tiempo duró allá? ¿Cómo era el transporte para llegar y salir de dicho pueblo? Allá duré aproximadamente 6 meses. El transporte solamente había un bus que salía en horas de la mañana hacia la provincia de Otanche, Muso, y pasaba por Maripí. Eh, en horas de la tarde también solamente viajaba un bus, y al regreso los buses pasaban alrededor entre 1 y 2 de la tarde. Los buses que venían del centro de la región del occidente. Era demasiado peligroso porque muchos problemas entre los esmeralderos se los cobraban entre los buses que transportaban la gente de la región. Entonces, eso vivía uno con esa incertidumbre de que no sabía uno qué personas viajaban en los buses. Entonces estaba uno sujeto a los peligros de las vendetas entre las mafias de los esmeralderos. Bueno, ampliando un poco más el campo de la entrevista, en general, ¿cuáles eran sus horarios de trabajo como docente? Eh, lo- Todo ha venido cambiando a medida que nosotros fuimos ingresando como docentes a los establecimientos educativos. La jornada era de 8 a 11 y media del día, y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Esos eran los horarios que había en aquellos colegios donde no había tanta población. A medida que fue pasando el tiempo, ¿qué sucede? Que la infraestructura de los colegios se fue quedando pequeña, y entonces ya se determinaba que en horas de la mañana estudiarían los de bachillerato, y en horas de la tarde los estudiantes que hacían su primaria. Bueno, usted se jubiló aproximadamente hace 5 años. Cuéntanos cómo ha cambiado el trato jefe-empleado, el director de coordinador con ustedes los docentes. Hoy hay más flexibilidad para que el docente pueda acomodar su currículo, sus temas a las necesidades de los estudiantes. En esa época se era muy estricto, y los planes, todos los planes que uno realizaba de parcelaciones debían ir primero a la coordinación académica, quien eran los que determinaban si los planes estaban bien hechos o no estaban hechos. O sea que había un mayor control sobre eh, el trabajo planeado por los docentes. Hoy en día ya hay mucha flexibilidad en ese campo y en esos aspectos. ¿Y cómo ha cambiado el trato suyo con sus estudiantes? Eh,
Hoy hay que tener en cuenta mm, todos los fenómenos y avances tecnológicos que ha tenido la ciencia, y los muchachos deben utilizarlas y, y- y buscar los conocimientos científicos allí, de tal forma que la actitud y la actividad del docente se va un poco más hacia la persona. Eh, Todos los conocimientos científicos se encuentran en los libros, en las bibliotecas, por internet, pero la construcción del ser humano mm, no se encuentra en ninguna parte, de tal forma que se debe hablar mucho más con la persona, tener un apoyo de conocimiento sobre la familia, mm, para tener en cuenta todas las dificultades que hoy presentan los estudiantes cuando llegan al aula, a la- a las, al aula, a las clases. ¿A usted le pagaban primas, incentivos o cómo lo motivaban a usted para seguir trabajando? En esa época teníamos los derechos normales a nuestro salario, a nuestras primas, la prima de Navidad, eh, y aumentaban los salarios, digo yo que mucho más acorde con respecto a lo que aumentan en esta época. Eh, Hubo gobiernos donde se mejoró mucho el salario del docente. Eso es importante porque desde todo punto de vista, si el docente económicamente puede cumplir con todas sus necesidades económicas en el hogar, eh, no tiene por qué ir a buscar trabajo en otros sitios para mejorar sus ingresos económicos. Hoy en día los docentes deben ser los mejores pagos del mundo, toda vez que la gran preocupación es que mm, tienen que salir a buscar otros empleos, y entonces la calidad ha desmejorado en ese aspecto. Un docente bien pago es un docente que se dedica más a su labor como docente y a sus estudiantes. En Colombia hubo una época que marcó la vida de muchos trabajadores, la hora Gaviria. ¿Esto cómo afectó en la vida laboral suya y en la de los estudiantes, el rendimiento académico, entre otras cosas? No solamente la hora de Gaviria consistía en que se adelantó el horario en Colombia 2 horas. Es decir, que un estudiante que entraba a las 8 de la mañana, él tenía que entrar a las 6 de la mañana. Eh, Todo siguió normal, la gente se fue adaptando y todos los seres humanos nos fuimos adaptando a, a esa situación y a ese cambio, eh, inventado por el gobierno de la época con el fin de que se debería ahorrar un poco más en energía, porque en esa época la situación de los embalses y la producción de energía se tornaba muy crítica por los fuertes veranos que ya se empezaban a ver desde esa época. ¿Qué avances tecnológicos se tuvo que enfrentar usted y cómo los enfrentó? Bueno, después de que nosotros cada 2 meses pasábamos las notas, todo era a mano y no podía quedar ningún tachón en las planillas, porque las planillas eran devueltas inmediatamente por las coordinaciones académicas. Eh, Era dispendioso. Hoy en día ya cuando aparecen los computadores, aparecen los sistemas, entonces se entraba fácilmente a las plataformas donde ya venían las casillas listas y era solamente teclear las notas y pasarlas de tal forma que el tiempo que duraban los docentes ya no eran tan amplios como, como hoy en día. Entonces lo podemos hacer más fácilmente. Nos fuimos enfrentando poco a poco. El gobierno daba capacitaciones,
en épocas de vacaciones. Entonces, para que los docentes fuéramos adaptándonos al sistema que, al cual hoy ya encontramos muy avanzado en todos los aspectos. Mm, Poco a poco encontramos que con la tecnología hace que los estudiantes no pongan mucha atención en las clases, toda vez que ellos lo encuentran fácilmente por internet. Entonces ahí es donde queda más tiempo para tratar de hacer la persona como persona, orientar a los estudiantes como personas y mirar los procesos científicos, eh, que ya depende prácticamente de si el estudiante lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Entonces, se amplía mucho más en el sentido de que si el estudiante es una persona que quiere salir adelante, mm, tendrá que sacar todo el tiempo necesario para investigar en, en internet, para investigar en los sistemas de computación que encontramos en el mundo para los conocimientos en la parte de la ciencia. Muchas gracias por la entrevista, don Aníbal, que tenga una feliz tarde. Muchas gracias, muy amable a usted, y ojalá que esta entrevista sirva para que muchos de aquellos estudiantes que van a las universidades sin tanto compromiso, a partir de hoy lo hagan, toda vez que quien se queda atrás vivirá rezagado todo el tiempo. Por eso la competencia es fuerte y, no hay, y hay que enfrentarla con todas las capacidades. Gracias. Yo les voy a exponer en mi mapa mental acerca de las experiencias de Aníbal Buitrago. Bueno, él nos comentaba que en el occidente de Boyacá, en la época esmeraldera, existía la guerrilla y pues los dueños de las minas no permitían que muchas personas se acercaran a estos lugares. Entonces el transporte de llegada y salida de estos pueblos era muy restringido. Los horarios, hoy en día existe una infraestructura baja y existe una pobreza en los horarios, y esto nos conlleva a una pobreza en la calidad. Antiguamente los horarios de estudio eran toda la tarde y toda la mañana, tanto para bachillerato y como para primaria, pero pues como la infraestructura era baja, los espacios no eran suficientes para los dos horarios, entonces se dedicaron a dividir bachillerato en la mañana y primaria en la tarde. Existía en las relaciones de jefe profesor, jefe docente, existía más trabajo y era menos humano. Hoy en día es más humano y también nos lleva más trabajo. ¿Por qué más trabajo? Porque los rectores guiaban los fines de semana y les hacían tutorías de cómo deberían manejar mejor a sus estudiantes, y pues esto llevaba una facilidad en la enseñanza. El humano se adapta. En Colombia existió una época que marcó la vida de muchos colombianos, que fue la hora Gaviria, que consistía en adelantar 2 horas la hora. Pues el docente nos comentaba que no existió ninguna baja en el rendimiento académico, ya que el ser humano es un ser que se adapta. También ya llegamos a una conclusión de que a los docentes hoy en día les deberían pagar mejor, ya que hoy en día los docentes tienen que buscar otros trabajos para subsistir y llevar comida a sus hogares. Entonces a la educación no le dedican mucho tiempo. También un avance tecnológico con el cual él se tuvo que enfrentar es el uso de Excel y las plataformas en línea para las calificaciones. Antiguamente él tenía que usar planillas a mano para subir las notas, para llevar las notas, y si existía algún tachón tenía que volver a empezar desde cero, mientras que con Excel y las plataformas, si cometía un error, lo podría modificar al instante. El ser humano y el mundo van cambiando constantemente, entonces nosotros también tenemos que ir mejorando.
Y esto nos lleva también a que, como ya habíamos mencionado, el humano se adapta. Entonces el docente se adaptó a estas nuevas plataformas de Excel, como así nosotros nos tenemos que adaptar en un futuro a algunos cambios, como por ejemplo el de las impresoras 3D.